Amados hermanos, muy buenos días. Sean bienvenidos a un servicio más, a un culto más de gratitud, de alabanza y de gloria a nuestro buen Dios. De verdad que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana y cada día. Nuestro corazón está lleno de gratitud por todos los beneficios, por toda la bondad de Dios, por todo el amor y por toda la provisión que nos da también, por el bienestar del que nos permite disfrutar cada día. Una bienvenida también a nuestros hermanos que nos ven a través de las redes sociales. Gracias por ver nuestros videos, nuestros mensajes, y pues el deseo de Dios y el nuestro es que cada mensaje sea de edificación, que llegue a nuestro corazón, y con esa convicción nos reunimos cada domingo. Me gustaría que alguno de mis hermanos orara por la ofrenda, por favor. ¿Quién quiere hacerlo? Adelante, hermano Leonardo, active su micrófono, por favor. Padre del cielo, te agradecemos enormemente el que estés con nosotros, la oportunidad de poder congregarnos. Te queremos ofrecer estas ofrendas, mi Dios, que son para tu obra, mi Señor, que damos de lo que tú ya nos diste antes. Por favor, ministralas conforme a tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, mientras vamos recogiendo la ofrenda, nos vamos a ubicar, por favor, en la epístola a Timoteo, primera Timoteo. Nos vamos ubicando en el capítulo 2, primera Timoteo capítulo 2. Es el pasaje que he tomado como texto base para el sermón de hoy, hermanos. Quienes puedan, por favor, pongámonos de pie para dar lectura y honra a la palabra de Dios. Primera de Timoteo capítulo 2, vamos a leer el verso 1 y 3. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Amén. Amén. Hasta ahí la palabra de Dios. Acompáñenme para hacer una oración, para poner esta palabra en manos del Señor. Padre Santo, nos dirigimos a ti una vez más para agradecerte por esta tu palabra y para pedirte, Señor, que tu Santo Espíritu sea abriendo nuestro entendimiento, ayudándonos a comprender tu voluntad, y ayúdanos a disponer nuestro corazón, nuestra mente y nuestro espíritu, Señor, para recibir tu palabra con humildad, con fe, para asimismo ponerla por obra en nuestras vidas. En el nombre de Jesús te pido, Señor, que me ayudes, me capacites para hablar de una manera clara y sencilla, y que tu palabra, el mensaje que tienes para cada uno de nosotros, podamos entenderlo todos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Ya pueden sentarse. Bueno, hermanos, el título del sermón de hoy es Conéctate. Como bien hemos leído el pasaje de 1 Timoteo capítulo 2 del verso 1 al 3, es una porción que hace parte de una de las 13 epístolas o llamadas cartas también, escritas por el apóstol Pablo. Este texto va dirigido a Timoteo, quien era uno de los servidores más cercanos que tuvo Pablo. Era un muchacho
bastante joven, pero que tenía disposición y que había sido desde pequeño criado con fundamentos, con bases cristianas, y el apóstol Pablo lo tenía como su servidor. Y fue escrito aproximadamente del año 65 al 70 aproximadamente. Va dirigido también no solamente a Timoteo, sino también a todos los creyentes, a la iglesia de Cristo en general que está dispersa por el mundo, hermanos. El propósito del apóstol Pablo al escribir este texto, o el objetivo con el que Pablo escribe toda la carta, la cual escribe inspirada por el Espíritu Santo, fue para alentar al joven Timoteo y para alentar también a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo en general. Existen diversos o diferentes formas o maneras de comunicación. A lo largo de la historia vemos cómo han ido evolucionando las comunicaciones de mensajes escritos enviados personalmente por personas que viajaban de un lugar a otro. Se pasó al telégrafo, que era un aparato que se empleaba con señales eléctricas para la transmisión de mensajes de texto, codificado mediante líneas alámbricas de radio. También además de las cartas, además de los telégrafos, yo soy de la época en que nos comunicábamos por medio de cartas o correo postal. Así lo hacía con quien hoy en día es mi esposa, que a propósito toda la evidencia está por ahí guardada en el baúl de los recuerdos. Además de eso tenemos las líneas telefónicas, el Viper, el teléfono móvil, que día a día ha ido perfeccionando con diversas aplicaciones. Tenemos la televisión, la radio, los periódicos informativos, las redes sociales actuales con las que nos enteramos absolutamente casi de todo. Bueno, en fin, son muchos los medios que el hombre ha provisto para comunicarnos. Incluso ya realizamos videollamadas en tiempo real sin importar la distancia en la que nos encontremos. Así estemos en otro continente, todo eso ha sido posible, y es algo que era impensable hace unos 30 años, pero gracias a la sabiduría que Dios pone en el hombre, todo eso, la ciencia ha avanzado a pasos agigantados. ¿Por qué introduzco de esta manera, hermanos? Porque este pasaje base, el pasaje base que acabamos de leer, tiene relación con la comunicación. A propósito, lo que acabamos de leer, o el pasaje que acabamos de leer en la Escritura, es una forma de comunicación, es una manera de comunicación. Se preguntarán por qué. Es la manera en que Dios se comunica con nosotros, nos hace saber, nos da a conocer su voluntad. El texto base comienza diciendo: exhorto ante todo. La palabra exhortar tiene varios significados. Cuando vamos al diccionario, pues nos arroja varios significados, como lo es animar, aconsejar, amonestar, instar, inducir a alguien a que haga o deje de hacer algo. Así que lo que tenemos en el texto de hoy, hermanos, es una clara exhortación que, como decía al comienzo, es para todo creyente, es para la iglesia de Cristo en general. Las instrucciones del apóstol Pablo que encontramos en el texto son a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. Y esto tiene mucho que ver, hermanos, precisamente con la oración. ¿Por qué? Porque la oración es el medio por el cual nos comunicamos con Dios. Es el cordón umbilical que nos mantiene conectados con nuestro Creador. La Escritura revelada
la forma en que Dios se comunica con nosotros, y la oración es la manera en que nosotros nos comunicamos con Dios, hermanos. Amén. Amén. Por medio de la oración podemos adorar, exaltar y alabar el nombre de Dios, como lo hacíamos anteriormente en la alabanza. Podemos resaltar sus atributos, tales como su omnisciencia, su omnipresencia, su eternidad, su omnipotencia, su inmutabilidad, su soberanía, bueno, etc. Por medio de la oración podemos agradecer por su bondad, por su amor, por su misericordia, por todo la provisión, y también pedimos a través de la oración, pedimos su intervención en favor nuestro por cada una de las necesidades que tengamos, porque realmente son muchas las necesidades que tenemos a diario. Son infinitas. Necesitamos de Dios, necesitamos de su intervención, necesitamos de su ayuda, y la oración es el medio que Dios ha provisto para que nosotros podamos dirigirnos a Él y pedir por nuestras necesidades. Esto que acabo de decir nos habla de la manera, o de una manera correcta de orar, de la manera que Dios quiere que nosotros lo hagamos, para no caer en el error y creer que Dios está a nuestro servicio, como quienes declaran y decretan sanidad, prosperidad, economía, lluvia de bendiciones, etc. O agendando a Dios para que sane cierto día, que ellos lo piden, frases o expresiones como lunes de sanación, o frases como expresiones como viernes de milagros. Yo creo que han escuchado algunas veces hemos escuchado esas expresiones, ¿no? Esta no es la manera correcta, hermanos, porque de pedir a Dios, no es la forma correcta de hacerlo, porque no hay nada de humildad en esas expresiones, no hay nada de sumisión ni de respeto hacia Dios, no hay nada de honra a Dios. En tales expresiones es importante que entendamos que Dios es soberano, hermanos, y hace lo que quiere, a la hora que quiere, donde Él quiere y a quien quiere. Eso es importante que lo tengamos bien claros, la soberanía de Dios. Dios es soberano y ese es uno de sus atributos. Y no debemos nosotros agendarlo para que Él haga las cosas cuando nosotros queramos o cuando nosotros se lo pidamos, y menos si lo hacemos con tanta falta de respeto, con esa altivez, con esa soberbia, con ese orgullo, hermanos. Dios mismo en su palabra nos muestra la manera correcta en que debemos dirigirnos a Él. Si quieres, ¿han escuchado? Si quieres puedes sanarme. Clama a mí y yo te responderé. Ten misericordia de mí, Señor. O sé propicio a mí, pecador. Son expresiones que hacen parte de la palabra de Dios, y esa es la voluntad de Dios, hermanos. Si es tu voluntad, te lo ruego, te lo suplico. Esa sí es la manera adecuada en que debiéramos dirigirnos a Dios. Literalmente aquí en el mundo, cuando nos dirigimos a nuestros jefes o cuando nos dirigimos a una persona de alto rango, o lo hacemos
a veces con mayor respeto que cuando nos dirigimos a Dios, hermanos. Y eso es algo que debemos tener muy en cuenta para no cometer el error de caer en la soberbia, en la altivez y en el orgullo. Hay un pasaje en los evangelios que me gustaría leer donde nuestro Señor Jesucristo nos indica la manera en que debemos orar, y eso es algo que es importante tenerlo en cuenta, recordarlo, hermanos, para que no se nos olvide. Mateo capítulo 6 del verso 5 al 15, más exactamente, donde mismo nuestro Señor Jesucristo nos enseña a orar. Es una enseñanza que tenemos clara de nuestro Señor Jesucristo y a la cual debiéramos atender. Comienza el verso 5, dice: cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Aquí tenemos una de las primeras pautas, ¿no? Cuando ores, ora ¿a quién? A tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. Sigue diciendo que no usemos vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Dios conoce todas nuestras necesidades, hermanos. Absolutamente todas, porque una de las cualidades de Dios es su omnisciencia. Él lo conoce todo, conoce nuestro pasado, nuestro presente, nuestro futuro, conoce nuestros pensamientos, escudriña nuestro corazón. Y no es que Él necesite, no es que porque Él ya lo conoce y nosotros sabemos que Él ya lo conoce todo, entonces no necesitamos pedir. Dios, la oración, cuando nos dirigimos a Él, es porque Dios quiere quiere ver en nosotros esa dependencia, esa necesidad de Él, para que nos dirijamos a Él y le pidamos lo que necesitamos con fe. Amén. 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 Hay otro pasaje en Juan capítulo 14, verso del 13 al 14. También nuestro Señor Jesucristo nos indica la manera. Juan capítulo 14, del verso 13 al 14 dice: y todo lo que pidieres al Padre, ahí nuevamente nos indica ¿quién? Al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Esta enseñanza la recibimos directamente también en palabras de nuestro Señor Jesucristo, y nuevamente Él nos indica cómo y a quién dirigir nuestras oraciones, nuestras peticiones. Pero es importante que este pasaje lo interpretemos a la luz de la misma palabra de Dios, es decir, a la luz de 1 de Juan capítulo 5 verso 14, donde está escrito, 1 de Juan capítulo 5 verso 14, dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, es decir, en Jesús, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Amén. Amén. Esto lo aclaro, hermanos, para que no pensemos que como lo pedimos en el nombre de Cristo, entonces, y la palabra lo dice, entonces todo lo que pidamos en su nombre lo recibiremos. Por malinterpretar este pasaje y muchos otros pasajes de la Biblia, hermanos, se cometen algunos errores. Por malinterpretar este pasaje, precisamente he visto personas frustradas
Y he visto personas en rebelión con Dios porque no les ha cumplido sus peticiones. Y citan el pasaje de Juan 15 y dicen, pero si yo pedí en nombre de Cristo y tu palabra dice que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre le será dado, entonces ¿por qué no me respondió? Y le reclaman a Dios y se ponen en contienda con Dios y en rebelión con Dios por eso. ¿Pero por qué pasa? Por no darle una correcta interpretación a la palabra de Dios. Eso es importante, hermanos, tenerlo en cuenta. ¿Por qué recalcaba el pasaje de Mateo capítulo 5 y el pasaje de Juan 15 donde dice que todas nuestras oraciones van dirigidas al Padre? Porque por siglos nos han enseñado que pedirle a los santos y que pedirle a María es lo correcto, pero a la luz de la palabra de Dios, hermanos, vemos que no es así. Podemos leer toda la Biblia, o leer todo el Nuevo Testamento, o leer las 3 epístolas donde el apóstol Pablo desarrolla mayoría de la teología cristiana. No vamos a encontrar un solo verso donde nos diga que dirijamos nuestras oraciones a los santos o a María. Y si no está en la Biblia, pues simplemente no lo creemos, porque lo que no esté de acuerdo a lo que esté en la palabra de Dios, simplemente se convierte en palabra de hombre, la cual no debo por qué creerla. Lo que sí debemos creer es a lo que está escrito, y podríamos citar 2 Timoteo capítulo 2, verso 5, ¿no? Donde está escrito, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y lo aclara, ¿no? Y ahí no vemos que esté ningún santo ni esté María. Para esta época, hablando de rogativas y oraciones, las personas, como han sido mal enseñadas, les han mal enseñado que hagan rogativas a San Isidro para que mande la lluvia. Pero ¿qué es lo que nos enseña la palabra de Dios? Que dirijamos nuestras oraciones a los santos, a San Isidro, ¿a quién? O a Dios. La Biblia nos dice a nuestro Padre que está en los cielos. Y eso es lo que debemos tener en cuenta, hermanos, y fijarnos, ¿no? Para no creer a todo lo que nos digan, sino filtrarlo a la luz de la palabra de Dios. Volviendo al texto, hermanos, el apóstol Pablo nos quiere dar a entender la importancia o lo que acabo de explicar, lo digo para que tengamos en cuenta tanto la importancia de interpretar correctamente la palabra de Dios, como la importancia de conocer y saber cómo orar correctamente y a quién dirigir nuestras peticiones. Siguiendo con el texto base, hermanos, el apóstol Pablo nos insta a hacer rogativas, nos insta a hacer oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, los reyes y los que están en eminencia. Amén. Amén. Pablo resalta la importancia de orar y pedir y agradecer también por todo, por todos en general. Y si en esos tiempos él veía la necesidad, ¿será que en la actualidad necesitamos orar y pedir por nuestros semejantes, por nuestros gobernantes? El mundo está siendo afectado por nuevas enfermedades, por plagas, por guerras, consecuencias de la misma maldad del ser humano, del hombre, que por avaricia y por el egoísmo, que con tal de satisfacer sus necesidades, sus deseos, no le importa causar daño o pasar por encima de quien sea. El contexto en el que Pablo escribe este pasaje, hermanos, era una época en la que la iglesia y el pueblo estaba siendo perseguida por el Imperio Romano. Y Pablo veía la necesidad de orar por todos y por los gobernantes. Y asimismo, en la actualidad, hermanos, la iglesia y el mundo está siendo afectada.
La iglesia está siendo afectada por falsos profetas, por falsas doctrinas, por la ideología de género, por el lenguaje inclusivo, por el adoctrinamiento inapropiado en colegios, universidades, e incluso desde el jardín están mal adoctrinando a los niños. Por todo esto se hace importante, hermanos, también orar, rogar, suplicar. ¿A quién? A nuestro Padre que está en los cielos, a Dios, por todas esas situaciones, por todos en general. El texto base continúa diciendo, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. El deseo de Dios y del apóstol Pablo, hermanos, con estas palabras, no es más que el querer que vivamos en tranquilidad, con seguridad, en armonía, pacíficamente, en rectitud, con integridad, dignamente. Y para lograr ese cometido, hermanos, es necesario, es importante, se hace necesaria la intervención de Dios, la ayuda del Señor. Por eso es importante que hagamos esas peticiones, esas súplicas, pidiendo que Dios nos haga entendidos, que seamos empáticos, que oremos por los gobernantes y por los que están en eminencia, hermanos. ¿Para qué? Para que dictaminen leyes que sean justas, para que dictaminen leyes imparciales, leyes que estén a favor de los desprotegidos, que defiendan sus intereses, leyes que beneficien a la sociedad en general y no solo a un pequeño grupo, como vemos en la actualidad. Leyes que permitan la libertad de culto y que le permitan a la iglesia manifestar y expresar su fe sin ningún temor, sin miedo a ser apresados o perseguidos, como lo estamos viendo en muchas regiones, en muchos países, hermanos. Gracias a Dios, en Colombia aún podemos expresar nuestra fe abiertamente y sin ningún temor. Y se hace importante orar también por nuestros hermanos que están siendo perseguidos. El pasaje base termina diciendo, porque es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Amén. Amén. Así es, hermanos. El pasaje termina diciendo que la voluntad del Señor es que oremos, que supliquemos, que hagamos rogativas por todos los hombres en general y por nuestros gobernantes. Y si hacemos esto, será del agrado de nuestro Dios. Si lo hacemos así, de la manera en que Dios quiere que lo hagamos, vamos a agradar a Dios, porque esa es la voluntad de Dios, hermanos. Concluyendo, el apóstol Pablo nos da a conocer una vez más, con estas palabras, hermanos, la voluntad de Dios para su iglesia, la voluntad de Dios para cada creyente, para cada hijo suyo. Nos recuerda la importancia de la oración mutua, la importancia de orar por todos los hombres. Nos recuerda la importancia de estar conectados con Dios. Quisiera poner un ejemplo. Cuando nuestro celular se nos descarga o vemos que ya hay poca batería, lo primero que hacemos es vaya corriendo y enchúflelo para que no se descargue, ¿cierto? Por eso el apóstol Pablo nos recuerda hoy la importancia de estar conectados. ¿Y cómo estamos conectados con Dios? Pues por medio de la oración, porque es así como se mantiene, así como se mantiene conectado un bebé en el vientre de su madre a través del cordón umbilical por el cual recibe los alimentos y todo,
los nutrientes necesarios para que se desarrolle sano y fuerte. Asimismo, el creyente dependiente de Dios se mantiene conectado en comunicación con el Señor por medio de la oración. Se mantiene conectado a Dios, a su palabra, para recibir el alimento espiritual que lo fortalece, que le da nuevas fuerzas para seguir adelante y soportar las dificultades, las enfermedades, etc. Quiero llamar su atención, hermanos, en esta mañana con estas palabras del apóstol Pablo que meditamos, y quisiera que reflexionáramos en ellas con el fin de tenerlas en cuenta y con el fin de que las pongamos en práctica. No esperemos a estar en situaciones adversas para conectarnos con Dios a través de la oración. No esperemos que estemos pasando por una necesidad para acordarnos de que Dios existe, sino mantengámonos siempre conectados a Dios en todo momento. Tengámoslo presente en nuestras vidas y hagamos de la oración y de Dios nuestra prioridad principal, hermanos. Recordemos que podemos confiar en Dios, y quiero terminar de concluir, hermanos, con un maravilloso pasaje que encontramos en Hebreos capítulo 4, verso 16. Hebreos capítulo 4, verso 16, donde está escrito: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Amén. Recordemos, hermanos, que Dios es todopoderoso y para Él no hay nada imposible, y conforme a su voluntad Él obra por cada uno de nosotros y nos ha provisto de un medio y de un mediador. El medio es la oración para acercarnos a Dios, y el mediador es Cristo nuestro Señor, por el cual hacemos nuestras peticiones, hacemos nuestras rogativas al Padre, a nuestro Padre que está en los cielos, y Él, conforme a su voluntad, obrará en cada uno de nosotros. Oremos, hermanos. Bendito sea, Señor Dios y Padre de la gloria. Te agradecemos una vez más en esta mañana porque nos recuerdas tu voluntad. Te agradecemos por tu palabra, Señor, porque es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Gracias por las palabras que nos recuerdas hoy a través del apóstol Pablo. Gracias porque nos recuerda la importancia de estar conectados, de estar en oración, de mantenernos firmes, Señor. Porque nos recuerda la importancia de orar por nuestros semejantes, de orar unos por otros, de orar por nuestros gobernantes, Señor. Queremos pedirte, Señor, en esta mañana, por todos nuestros hermanos, por todos nuestros familiares, Señor, para que sigas teniendo misericordia de ellos como lo has hecho hasta el día de hoy, Padre. Te rogamos por cada uno de los gobernantes, Señor, de cada país, para que les ayudes a gobernar con integridad, con rectitud, con temor de ti, Señor. Porque cuando hacemos las cosas con temor, las hacemos bien, las hacemos conforme a tu voluntad, Señor. Llévate la gloria y la honra en esta mañana, Señor, porque es tu palabra la que predicamos. Que tu palabra, Señor, se quede en nuestro corazón y en nuestro espíritu, y que cumpla el propósito con el que tú la envías. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Bendiciones, hermanos. Una feliz semana.